Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, el género lírico. Quienes habla una vez más su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. ¿Has leído o recitado poemas en alguna actividad del colegio? De seguro que sí, ¿verdad? ¿Qué nombre de poetas recuerda? A ver, Mariano Melgar, el gran José Santos Chocano, quizás el gran César Vallejo. Lee el siguiente poema del autor Rafael Alberti, gran escritor español, que se llama Marinero en Tierra. Dice así: si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. ¡Oh! Mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. En este poema del gran Rafael Alberti podemos ver tres partes, tres estructuras. ¿Se dan cuenta? A estas estructuras en las que dividimos el poema se le conoce con el nombre de estrofa. Y a cada una de las líneas que conforman este grupo de líneas se le llaman versos. Tenemos otro poema del gran poeta chileno Pablo Neruda, Oda a la Luna. Recordemos que la oda es una especie lírica que busca exaltar las virtudes de cualquier animal, persona o cosa. En este caso se busca exaltar las virtudes de la luna. El gran Pablo Neruda utiliza esta oda para, de alguna u otra forma, caracterizar esas virtudes de esta madre naturaleza, que para muchos incas formaba parte de los dioses. Oda a la luna, reina de los astros, estos humildes versos quiero dedicarte, y aunque ya por otros bien ensalzada fuiste, el atrevimiento me tomo de cantarte. Esculpida de plata eres, antorcha que da paz a los caminantes y de todos los seres a tu lado presentes. Jactarte puedes entre todos los entes, diosa te llamaron en tiempos de antaños, viejos peregrinos, y con razón lo hicieron. Luna de los océanos, de magia pura, tus ojos están llenos. El gran Pablo Neruda. Generalmente, ¿cómo están estructurados los poemas? Ya casi que le di la respuesta, ¿verdad? En la parte pasada. En el poema Oda a la Luna, ¿qué tema desarrolla el yo poético? Elige un poema y comenta la intención del yo poético. Ahora sí, vamos con la definición del género lírico. Recordemos que el género lírico, el gran Aristóteles dividió la literatura en tres géneros literarios: lírico, épico narrativo y dramático teatral. En este caso vamos a hablar del género lírico, que tiene que ver con aquel que expresa los sentimientos y emociones del autor, comunica las más íntimas vivencias. En este género el poeta manifiesta su mundo interior, lo que piensa, lo que sueña, lo que desea, sus más íntimos anhelos de su corazón. ¿Cuál es la estructura del género lírico? Está conformado por versos, que son cada una de las líneas que ya les había indicado, que conforman la estrofa y que forman esa unidad mínima melódica del poema. Y por supuesto por estrofa, que es el conjunto de versos
de esas líneas que yo les acabo de hablar anteriormente. ¿Cuáles son los elementos del género lírico? La métrica. Todo género lírico, todo poema está conformado por una métrica, es decir, por número de versos o número de sílabas métricas, por ritmo, porque tienen ritmo, tienen rima al final de cada verso, tiene acento, tiene pausa. En este caso, los temas que se abordan en estos poemas sería el amor, el dolor, los sentimientos, la naturaleza, los objetos. ¿Cuáles son las especies líricas que se desprenden del género lírico? Recuerden que el género lírico también se subdivide en especies líricas mayores y especies líricas menores. Las especies líricas mayores son la elegía, ¿no?, el soneto y el himno. Vamos a comenzar con un ejemplo de la elegía. La elegía es una especie lírica que expresa el dolor por la pérdida de un ser amado. Es un poema meditativo y melancólico. Como ejemplo tenemos copla número 1 del gran Jorge Manrique. El soneto es por su parte o está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos. Generalmente está compuesto por 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Por eso se le llama soneto. Un ejemplo sería Tristitia del gran escritor peruano Abraham Valdelomar. Y finalmente tenemos el himno, que es una canción muy exaltada, ¿verdad?, que puede ser de carácter religioso, nacional o patriótica. Un ejemplo sería el himno a las estrellas del gran Francisco de Quevedo, que es una de las figuras más importantes de la literatura del siglo de oro español, conjuntamente con Luis de Góngora y Argot. Las especies líricas mayores, en el caso de la elegía, aquí tenemos un ejemplo. Al perderte yo a ti. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. Esta es una elegía hermosísima del gran Ernesto Cardenal. Tenemos este soneto del gran Francisco de Quevedo, definiendo el amor. El hielo abrasador es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un armar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es tu abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Qué forma tan exótica de darle una definición al amor del gran Francisco de Quevedo. Es cielo abrasador, es fuego helado. El himno, aquí tenemos un ejemplo del himno del Perú, que ya todos lo conocemos, ¿verdad? Y tenemos las especies líricas mayores, la oda, la sátira y la égloga. Un ejemplo de la oda
Recordemos que la oda es un poema de alabanza que posee un tono reflexivo y meditativo. El ejemplo sería A la vida retirada del gran Fray Luis de León. Recordemos que Fray Luis de León pertenece a la literatura del Renacimiento y fue aquel poeta que fue encarcelado por traducir la Biblia al castellano, conocido como la Gran Vulgata. ¿Recuerdan, verdad? El gran Fray Luis de León era un fray. Su único pecado, haber traducido algunos libros como Proverbio, Cantar de los Cantares y el libro de Job al castellano. En esa época era una afrenta traducir la Biblia al castellano porque el latín se consideraba el único idioma autorizado, sagrado de las escrituras. La sátira, que es un poema mordaz, un ejemplo a un hombre de gran nariz del gran Francisco de Quevedo. Y la égloga, que sabemos que es un poema de tema pastoril o campestre. Por ejemplo, tenemos la égloga número 1 del gran Garcilaso de la Vega. Quiero leer este poema del gran fragmento. Esto es un fragmento de Oda al Amor del gran Pablo Neruda. Dice así: Amor, desde aquel día todo fue más sencillo. Obedecí las órdenes que mi olvidado corazón me daba y apreté su cintura y reclamé su boca con todo el poderío de mis besos, como un rey que arrebata con un ejército desesperado una pequeña torre donde crece la azucena salvaje de su infancia. Este es el poema del gran Francisco de Quevedo. A una nariz, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón escriba, érase un pejé en pez, pejé espada y muy barbado, érase un reloj de sol mal encarado, una alquitara pensativa, elefante boca arriba, era Ovidio Nazón más narizado, érase un espolón de una galera, pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un narcisismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Esta es una sátira que hace el mismo Francisco de Quevedo a su propia figura, a su propia nariz, una forma muy peculiar de describirse también, ¿no? El gran Francisco de Quevedo, el cual no se creía muy agraciado, por cierto. Se considera el rival más importante que tuvo Luis de Góngora en el siglo de oro español. La literatura, en la época más importante de la literatura española. Usted lo verá más adelante en tercero de secundaria. Aquí tenemos una égloga del gran Garcilaso de la Vega. Salicio y Nemoroso, dos personajes que estaban enamorados, pero algunos fueron decepcionados. Salicio: oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego que me quemo, más helada que nieve Galatea. Está describiendo a una mujer que era muy fuerte y muy dura. Nemoroso, por su parte, dice: oh bien, caduco, vano y apresuroso, acuérdome durmiendo aquí alguna hora, que despertando a Elisa vi a mi lado. El dulce lamento de dos pastores que se encontraban enamorados y fueron decepcionados. Especies líricas menores tenemos el madrigal, a unos ojos de la gran Gutiérrez de Cetina. Es un poema idílico o amoroso, es breve, se combinan versos de 7 u 11 sílabas. Tenemos el epigrama, que es un poema breve, generalmente festivo y satírico. Ahí tenemos el ejemplo de Ernesto Cardenal, y la letrilla, que es una composición amorosa, festiva o satírica. En cada estrofa se repite un estribillo, de gran Francisco de Quevedo. Allí tenemos, por ejemplo, dentro de las especies líricas menores, el madrigal de Amado Nervo: por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería. Tenemos el epigrama
del gran epitafio al petinente del gran Felipe Pardo y Aliaga. Cuánta viajero al pasar, tápate bien la nariz, que el penitente infeliz yace en este muladar. Por el hombre imaginar, no llegues que se salvó, pues nunca mortificó con cilicio su existencia. Quien hizo la penitencia fue el pueblo que la sufrió. El gran Felipe Pardo y Aliaga. Y tenemos la letrilla de Luis de Góngora. Ande yo caliente y ríase la gente, traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente y ríanse la gente. Es una breve composición poética, la letrilla, que se inicia con un pareado que sirve de estribillo y al final de cada estrofa se repite uno de esos dos versos que rima con el precedente, con el anterior. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo, se le encuentro con los aprendizajes. Quienes habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.